Dios les bendiga, hermanos. De nuevo un gozo poder compartir con ustedes algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Desde que yo conocí al Señor, varios años hace ya, la Biblia, la palabra de Dios, ha sido uno de los fundamentos de mi vida y una de las cosas que más me ha enseñado, por supuesto, a conocer al Señor. Yo quisiera hoy concluir estas miniseries, si lo puedo llamar así, de meditaciones, de estudio acerca de los ministerios del Señor Jesús y en particular de su ministerio pastoral. Tenemos que tener claro que cuando la Biblia habla de ovejas, de pastor, de rebaño, todo este lenguaje pastoral, con énfasis claros de que se trata en verdad de ovejas, por lo demás, está haciendo alusión, está haciendo mención al cuerpo del Señor, a la iglesia del Señor, al pueblo del Señor. Y como hemos dicho en otras ocasiones, este lenguaje era conocido para las personas de su tiempo, y por eso el Señor usó este lenguaje, o la Biblia usa este lenguaje especialmente en el Nuevo Testamento, como el más apropiado, porque se hace más fácil entenderlo. Entre los ministerios del Señor Jesús, como pastor, ya hemos mencionado 3 y quisiera concluir hoy en el 4. En primer lugar dijimos que Jesús es pastor, es nuestro pastor. Y la mejor ilustración o ejemplo es el Salmo 23, aunque está en el Antiguo Testamento, igualmente se aplica a la vida, al ministerio del Señor. Es el pastor el que cuida, es el pastor el que alimenta o apacienta, es el pastor el que cura, el que sana, el que vigila, el que está al tanto de las ovejas. Todo este lenguaje que tenemos en el Salmo 23. Pero en Juan capítulo 10, Jesús es el buen pastor. Y la mejor declaración que él da, el buen pastor la vida da por sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas lo conocen. Y se da esa familiaridad, se da esa unión, se da ese compañerismo entre la oveja y el buen pastor. Gracias a Dios. Pero también dice el autor de los Hebreos, meditación que ya hicimos, que Cristo es el gran pastor. Gracias a Dios. Y como gran pastor dice que nos hace aptos. Dios nos hace aptos para el ministerio a través del gran pastor, que es nuestro Señor Jesús. Es decir, que cuando el Señor nos encuentra y nos encuentra en el mundo, nos encuentra sin conocimiento de Él, por supuesto, sin conocimiento de dones, de ministerios, de servicios, de nada de lo que implica la iglesia del Señor. Es a través de la obra del gran pastor que Él nos capacita, dice, nos hace aptos para hacer su voluntad. Gracias a Dios. Señor Jesús, entonces es el gran carpintero que toma madera áspera y sencillamente la trabaja. El gran artesano, el gran artífice, el artista, todo cuanto usted quiera pensar, el maestro por excelencia que nos capacita para su obra. Ahora el apóstol Pedro, que conoció al Señor Jesús, por supuesto, como los otros discípulos, y quizá en gran parte un poquitito más, nos da esta enseñanza del capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, y yo voy a leer del 1 hasta el 4, para captar la idea.
Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos, y el término anciano implica también pastor, obispo, supervisor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. A esos ancianos, a esos pastores, les dice en el versículo 2, apacentad la grey de Dios, es decir, alimenten, cuiden, protejan la grey de Dios, el rebaño de Dios, la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Segunda palabra, primero apacienten, segundo cuiden, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado o a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Este es el ministerio. Y luego agrega el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, el príncipe de ustedes, su jefe, como diríamos, su supervisor, su señor, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias a Dios por enseñanzas tan bonitas, tan claras como esta, acerca de lo que es nuestro Señor, el príncipe de los pastores, por el ministerio que Él nos ha entregado, por el honor y la responsabilidad que tenemos. Y valga decir que esto no es solamente para pastores, esto es de igual manera para cada hermano en la iglesia. Toda persona que llega al Señor, toda persona que se convierte, Dios le da un don o dos dones o varios dones a una misma persona. Le da ministerios, le da talentos, porque eso es lo que hace el gran pastor del cual ya hablamos. Cristo, nuestro Señor, es el príncipe de su iglesia, porque los pastores están en la iglesia. Él es el príncipe de la iglesia. El príncipe, lenguaje que usa aquí para ayudarnos a entender el ministerio del Señor, es el heredero, es el que ha de gobernar el trono. No olvidemos que Moisés fue un príncipe en la casa, en el palacio de Faraón. Como príncipe fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y como príncipe, por supuesto, tenía todos los privilegios, todos los honores y estaba listo para asumir el cargo. Salomón, el rey Salomón, fue un príncipe en el palacio de David, del rey David. Así que Salomón se educa en toda la corte real de David. Y por eso se le prepara para tomar el cargo una vez que falleció David. Príncipe se le llamaba a los líderes del pueblo de Israel. También se les conocía como ancianos. A los jefes de las diferentes tribus, a los jefes de familias. Es decir, que el título de príncipe significa uno que está en una posición alta, de honor, de autoridad, de conocimiento, de poder, por supuesto. Me encanta eso, pensar que Jesús es el príncipe de su iglesia.
Quiero leer lo que el apóstol Pedro dice acerca de esto. Cuando sanó a un cojo y fue llevado ante las autoridades en Jerusalén y le cuestionaron por qué estaba haciendo esto. Hechos capítulo 5, versículo 30. Pedro le habla a estas autoridades, entre los cuales habían príncipes de Israel. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y por supuesto al mundo entero. Qué interesante que el apóstol Pedro, en los albores mismos de la iglesia, ya está diciendo, Jesús es el príncipe y salvador. Y como dije, se lo está diciendo a príncipe del pueblo. Gracias a Dios porque ya tenía esa sabiduría, ya tenía esa idea. Y como lo dijimos en el pasaje que ya leímos, Dios constituyó a Jesús también príncipe de los pastores. ¿Por qué Jesús es el príncipe de su iglesia? ¿Cómo llega él a ser el príncipe de la iglesia? Yo quisiera leer para ustedes algunos versículos que nos ayudan a entender esto. Primero está en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. El apóstol Pablo, enseñando acerca de la familia, usa una analogía, una comparación, y dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí viene la comparación. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el punto que estamos enfatizando es, Jesús llega a ser príncipe de su iglesia porque amó a su iglesia y la amó tanto que estuvo dispuesto a entregarse por ella. Como bien dijo él hablando del buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pues aquí hay una confirmación de eso. En Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que es él? Y Pedro hace aquella gran declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús también le hace una tremenda declaración a todos los discípulos. Y en el versículo 18, Mateo 16, 18 le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Como has hecho una declaración de mí, de igual manera te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la declaración que Pedro ha hecho. Y agrega, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del Hades, las puertas del Seol, que significan lo mismo, las puertas de la muerte, el infierno no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Ninguna institución, ninguna organización, ningún cuerpo en la historia ha sido más perseguido que la iglesia del Señor. Y no hay ningún cuerpo que se levante con más poder y con más gloria que la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor no depende, voy a decir, de sus ovejas. La iglesia del Señor no depende de sus seguidores. Sí, tenemos parte, formamos parte, por supuesto. Pero la iglesia es la empresa,
es el objetivo, es el propósito, permítame la expresión, es el negocio, con todo el respeto, del Señor Jesús. Y dijo, yo voy a edificar mi iglesia y nada va a prevalecer contra la iglesia. Se podrá levantar 1000 persecuciones como las que han habido y seguirán habiendo. Pero la iglesia del Señor, gloria al Señor, es eterna. Porque Jesús la amó. Porque Jesús la compró con su sangre. Y eso le dice a los discípulos ahí, cuando todavía no los había enviado a predicar. Yo voy a edificar mi iglesia. Por eso Él es el príncipe de su iglesia. ¿Cómo forma el Señor su iglesia? Salvando, rescatando hombres y mujeres como usted y como yo, sacándonos de las tinieblas, del poder de Satanás, como le dice Pablo a los Efesios capítulo 2, rescatándonos de una vana manera de vivir. Hay un pasaje en el Apocalipsis que es descriptivo de esta obra tremenda del Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, 10 y 14. Es la visión que Juan tiene de lo que es la iglesia del Señor. Y Juan está teniendo esta gran visión de todas estas multitudes que están adorando al Señor. Y viene una de estas criaturas celestiales y le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Estos que están alabando, glorificando al Cordero, al Señor. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Quiero leer lo que dice el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Mire esto, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, aquella gran multitud, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y Juan dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y entonces aquella misma criatura celestial le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. De ahí el Señor forma su iglesia. De esa gran multitud, como hemos leído, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda etnia. Todos aquellos hombres y mujeres que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y como dice ahí, por eso estamos delante del trono. Gracias a Dios. Por eso Jesús es el príncipe de su iglesia. Porque nadie podía ni puede hacer lo que Jesús hizo por su iglesia. Jesús es el príncipe de la iglesia porque Él es quien nombra pastores en la iglesia. En la última aparición, de las últimas apariciones que el Señor tiene con sus discípulos, cuando le da un ministerio especial a Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Sé pastor de mis corderos.
Eso es apacentar, ya lo dijimos. Juan 21:16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. No solamente las apacientes, pero también pastorea mis ovejas. Y como dijimos, está hablando de la iglesia. Le dijo la tercera vez Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es decir, en 3 veces y delante de los demás discípulos, por supuesto. Jesús está diciendo: me voy a ascender, pero ahí quedan mis ovejas, ahí quedan mis corderos, ahí queda mi rebaño. Sé pastor, sean pastores. Es Jesús el que nombra pastores, ministerios en la iglesia. Quiero que usted mire en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo, Jesús, constituyó, nombró, posesionó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y sigue diciendo el versículo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es Jesús quien compra su iglesia con su sangre. Es Jesús quien la lava y la hace apta por su obra. Y es Jesús quien, edificando a su iglesia, nombra pastores en su iglesia. Esos pastores son nombrados. Esos líderes, voy a decir, son nombrados con la colaboración, si puedo decirlo, con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Pedro está en su último viaje misionero y llega a una ciudad llamada Mileto, desde ahí manda a llamar a los ancianos de la iglesia que están en Éfeso, un poco cerca. Y cuando estos ancianos, estos líderes, estos pastores vinieron a Pablo, voy a leer el versículo 17, Hechos 20, 17. Enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y el término anciano, vuelvo a decir, implica pastor, implica obispo, implica supervisor. Y después de darle una tremenda enseñanza, de instruirlo de una manera tan sabia, en el versículo 28 le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gracias a Dios por esa sabiduría que le dio Pablo. Hermanos, llama a estos líderes, vuelvo a decir, ancianos, pastores, y le dicen: cuídense ustedes mismos, pero cuiden el rebaño, cuiden la iglesia en la cual el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por pastores, para pastorear la iglesia del Señor. Gracias a Dios. El Señor Jesús es el príncipe de su iglesia. El Señor Jesús es el príncipe de los pastores, porque Él edifica su iglesia y para edificarla coloca hombres, mujeres, líderes para edificar su iglesia, y como ya dijimos, entre ellos pastores también. Es por eso que estos pastores, estos líderes, tienen que rendirle cuenta a su jefe, al príncipe. El Señor contó una parábola en Lucas capítulo 12,
versículos 42 y 43. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo? Y voy a decir, ¿quién es el pastor? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración, es decir, para que los apaciente. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Así como se lo ordenó el Señor, como se lo indicó el Señor. Hermanos, por eso es tan importante que la enseñanza que damos a nombre del Señor, para la iglesia del Señor, no sea lo que yo pienso, no sea lo que yo creo, no sea lo que yo saco de allí o lo que saco de allá o lo que está de moda. La enseñanza para la iglesia del Señor, para las ovejas del Señor, bendito sea Dios, está en este libro. Aquí está todo cuanto Jesús quiere que se enseñe en la iglesia. Todo cuanto Jesús quiere que su iglesia, sus ovejas aprendan. Aquí está. Gracias a Dios. Jesús mismo lo dijo. Escudriñad las Escrituras, Juan 5:39. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo eso? El príncipe de la iglesia, el príncipe de los pastores. Por eso tenemos esta responsabilidad que Pedro nos da en el capítulo 5, que ya leí, pero que voy a enfatizar, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios, mandamiento, cuidando, no por fuerza, sino voluntariamente, con buena disposición, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo dominio, poder o señorío sobre ella, sino siendo ejemplo. En otras palabras, esta debe ser la norma ética ministerial. Esta debe ser la vara para medir a los que son lobos rapaces. Como dijo el Señor en Juan capítulo 10, a los que son ladrones y salteadores, a los que vienen a destruir la iglesia, las ovejas del Señor. Y de paso decirlo, para descubrir al espíritu del anticristo. A veces andamos buscando la figura del anticristo en gobiernos, en tronos, y puede ser. Y no nos damos cuenta que el espíritu del anticristo también se ha metido en la iglesia. Porque ¿qué es anticristo? La palabra lo dice. Todo lo que sea contra la sana doctrina del Señor. Por eso, gracias a Dios, tenemos enseñanzas como esto. Apacentad la iglesia del Señor, y nos lo da con ese tremendo ejemplo. Y cuando hayamos hecho todo eso, al final de nuestros días, entonces dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias a Dios. Tal vez la corona quiera decir el honor que el Señor nos da. De hecho, todo cuanto el Señor nos ha dado es más que suficiente. Pero gracias a Dios por esa misericordia. Jesús es el príncipe de los pastores, porque Él es el príncipe de su iglesia, porque Él es quien ganó su iglesia, compró su iglesia,
Nadie tiene más interés en la iglesia que el mismo Señor. Y para construir su iglesia, para levantar su iglesia, para edificar su iglesia, en su gran misericordia, nos ha puesto a nosotros como pastores, como líderes, como cantantes, como evangelistas, como hombres y mujeres. Todos, cada uno, San Pedro dice, cada uno según el don que haya recibido, así ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No le servimos a un cuerpo eclesiástico, aunque de paso respetamos y servimos. Pero nuestra motivación no es un cuerpo eclesiástico. Nuestra motivación no debe ser cuánto ganamos. Nuestra motivación no debe ser cuántos elogios tengamos. Al fin y al cabo, si algún honor merecemos, nos lo da nuestro Señor en aquel día glorioso. Hay una anécdota muy famosa del gran predicador inglés Spurgeon, que en una ocasión se dice convocó a todos sus pastores y evangelistas que tenía esparcidos por todo el mundo y que cada año venían a la asamblea, a la reunión que acostumbraba hacer en Londres. Y en una de esas ocasiones les dijo a todos ellos: si Dios los ha llamado a ustedes a predicar el evangelio, no se rebajen aspirando a ser reyes de la Gran Bretaña, cuando la Gran Bretaña era un imperio. El honor más grande era ser el rey de la Gran Bretaña. Y este hombre, sin duda, con una inspiración de Dios, les dice: Dios les ha dado una dignidad, les ha dado un honor, los ha colocado en una posición. Tienen un inmenso privilegio: ser siervos, siervas del príncipe de la iglesia. Él es el príncipe de los pastores. Gracias a Dios. Yo quisiera animarlo a usted, hermano, a usted, hermana. Cuando usted le sirve al Señor, usted le está sirviendo al príncipe. Y cuando usted muera, cuando el Señor venga, Él es quien lo va a coronar a usted, además de lo que ya le ha dado. Gracias a Dios. Yo quiero orar por usted, hermano, por usted, hermana. Donde quiera que usted se encuentre, dele gracias al Señor, porque usted tiene un pastor, tiene un buen pastor, tiene un gran pastor, tiene al príncipe de los pastores, que se llama Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo. Señor, gracias por ser nuestro príncipe salvador, por habernos sacado, liberado de las tinieblas, de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado. Y gracias, Señor, por hacernos siervos y siervas para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a llevar con humildad, con buena voluntad, este glorioso ministerio que tú nos has entregado. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.